Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Otras Capacidades. Me encuentro acá en el set con los compañeros. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, estoy bien. ¿Y usted? Bien, excelente. Con Sofía. Sofi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Sofía. Y en el máster nos acompaña como siempre nuestro compañero Andrés Manrique. Y vamos al caso de hoy. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, y como les estábamos contando, en nuestro caso de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y Sofía nos va a explicar primero cuál es el caso y qué es. Bueno, hoy vamos a hablar de la educación inclusiva, recordándole que la educación inclusiva es para todos, porque la gente tiene como en su mente que la educación inclusiva es solo para las personas con discapacidad. Hablamos que es para todos y todas, sin importar su condición. Y en Colombia pues hay varias normas o leyes sobre el derecho a la educación inclusiva. Entre ellas está, por ejemplo, para las personas con discapacidad, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también está la ley estatutaria 1618, y así hay varias leyes o varias normas en Colombia. Bueno, gracias Sofi, y para hablar de este tema tan importante nos encontramos en la institución educativa Francisco Luis Hernández, más conocida en la Comuna 4 de Medellín como CIESOR, y nos acompaña el señor Gabriel Castillo, rector de la institución educativa. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, un saludo cordial para todos, qué gusto estar acá en este espacio compartiendo con ustedes y hablando de inclusión. Bueno, eso está muy bien, qué bueno que nos acompañes. Hoy también en este set nos encontramos con Juliet Urrego, quien es coordinadora del equipo de apoyos y docentes de acá de la institución de la UAI. ¿Cómo estás? Hola, un saludo, gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, primero pues queremos como conocer cómo ha sido ese proceso de la transformación de la institución educativa para implementar todo este tema que tiene que ver con este tipo de educación, ¿cierto? Que es la educación inclusiva, aunque ahora Sofía nos decía que es para todos. Gabriel, ¿cómo ha sido esa transformación de la institución? Bueno, ante nada, pues decirles que normalmente una institución educativa pasa de un proceso de no inclusión a inclusión, ¿cierto? Ese no es el caso de la Francisco Luis. La Francisco Luis inicia como una institución 100% pensada y soñada para personas con estas necesidades, con estas condiciones particulares y puntuales, y luego pasa a un proceso de inversión, pero inversión a la inversa. A la inversa. Sí, señor. Para ya atender a otras personas que ya no tenían una discapacidad. Correcto. Muy bien. Correcto, estaríamos hablando entonces de una institución pensada para personas con discapacidad o en condiciones ciertas de inclusión, y que se replantea entonces cómo abrir sus puertas para entrar a generar esas interacciones, esos vínculos, esa construcción pedagógica ahora en torno a personas sin ningún tipo de discapacidad y que obviamente requieren un proceso de formación pedagógica, pero la principal formación o el principal valor agregado aquí sería justamente esa formación humana que se adquiere cuando entramos en contacto con la diferencia, ¿sí? Y con las capacidades diversas de otros individuos que finalmente nos terminan transformando a nosotros de una manera muy, muy hermosa. Ahora, Juliet, cuéntanos porfa, ¿cómo es ese proceso que hacen ustedes acá desde la UAI, ¿cierto? ¿Cómo ve esa conexión? ¿Cómo han llevado esto? Y cuáles son, digamos, como esas herramientas y todo eso que hacemos acá dentro de la institución. Algo importante a tener en cuenta es que el programa de la UAI está adscrito a la Secretaría de Educación de Medellín, en esa apuesta de ciudad por permitir una educación para todos y todas, como lo decía ahorita la compañera. Entonces hay unas líneas de trabajo específico, unas líneas de acompañamiento. La institución cuenta con un equipo bastante nutrido, principalmente por una línea que es la línea sensorial,
donde se cuenta con todo, digamos, un personal cualificado para brindar acompañamientos y apoyos con dominio de la lengua de señas, de herramientas tiflológicas, estrategias pedagógicas para que de alguna manera todas las actores que están dentro de la institución educativa puedan armonizar y puedan unir como esos esfuerzos para favorecer realmente un proceso de calidad. Sabemos que la inclusión nos genera muchos retos y por eso la institución no lo puede hacer solo, la familia no lo puede hacer solo. De ahí que pensamos que generar unos buenos sistemas de apoyos y ajustes razonables es lo que nos va a permitir que se vaya dando en la medida de las posibilidades y con mayor calidad cada proceso que se lleve a cabo. Bueno, es importante también tener en cuenta algo que me parece fundamental, y es el hecho de que el ejercicio como tal de inclusión y pedagogía que se hace acá en la institución gira en torno a lo que denominamos oferta bilingüe bicultural, que no es lo mismo, ¿sí?, que el ejercicio que comúnmente se da en cualquier otra institución. Estamos hablando de una estrategia a nivel de Medellín como ente territorial certificado, que recoge todas sus posibilidades, todos sus recursos, el talento humano en un solo punto, en una institución. ¿Por qué? Porque es factible hacerlo. Intentar atender a la población sorda en todas las instituciones o en todos los sitios donde están sería imposible, ¿cierto? Sí. Resulta mucho más estratégico convocarlos a todos y desde un proceso, un contrato de transporte, pues garantizar entonces que esta población se desplace y que reciban toda la atención específica que requieren en un punto, en una institución, que en este caso es la institución educativa Francisco Luis, que también atendemos población ciega, población con baja visión y otro tipo de población como lo haría cualquier otra institución. A veces de pronto llegan tocando puertas a la Francisco Luis pensando, no, es que allá es donde reciben realmente a todos los estudiantes con mayores dificultades y todo lo demás, porque es como la creencia que se tiene, que si se tiene un estudiante con dificultad, no, en una institución normal, entre comillas, no lo podemos atender, mandémoslos para la Francisco Luis. Pero sí, es muy importante tener en cuenta que en realidad todas las instituciones están en capacidad de atender a cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano que requiera en realidad ser atendido desde la inclusión. En cualquier institución debería poder tener este derecho, que es la única particularidad que tiene la Francisco Luis, que es donde se atiende con los recursos que se requieren a la comunidad sorda. Pues a mí sí, yo quisiera como hacerles una pregunta, porque es importante que nos demos cuenta como ciudadanos cuál es la importancia de la educación inclusiva para las personas con discapacidad. La persona con discapacidad en sí mismo es una persona y creo que desde ahí es donde debemos reconocerla como un sujeto de deberes, de derechos, un ser político, social, y pasar esa mirada de que es un ser que, digamos, tiene una deficiencia y que por tanto lo tenemos que ver desde la lástima, desde el pesar, desde lo que alcance. Entonces, si lo vemos en ese sentido pleno de un sujeto de derecho, estamos hablando de que es una persona que tiene un potencial de aprendizaje, que experimenta unas barreras que el entorno realmente es el que le está limitando su presencia, su participación, y que por tanto desde allí la escuela es un espacio transformador que le va a dar herramientas para que él sea autónomo, para que se desarrolle, para que tenga un proyecto de vida, para que pueda convivir con personas sin discapacidad, en clave de precisamente eso, de reconocer que hace parte de la sociedad. No hay que incluirlo, la persona con discapacidad está en la sociedad. Entonces es darle esa voz y darle la oportunidad de que en conjunto con sus pares pueda desarrollar una vida común, con respeto, con equidad, y que pueda valorarse él también de manera integral. Y aquí hay un aspecto bien interesante, y es la diferencia entre igualdad y equidad. Y equidad, ¿cierto? sí. No estamos detrás de un tema de igualdad. Acá no se trata de igualdad. Si intentáramos de manera igualitaria tratar a todos nuestros estudiantes, entonces caeríamos en un error. No, hablamos de equidad, porque es que es una población que, para garantizar sus derechos como cualquier ciudadano, hay que llevarlos a otro nivel, a otro punto, ¿cierto? No claro. Es incluirlos ni es tratarlos, hay que asumir una postura diferente para poder llegar a ese punto de respeto desde la equidad con cada uno de ellos. Y estamos no solamente desde lo académico, de lo pedagógico, estaríamos hablando desde todo, desde lo social, desde lo lingüístico, lo comunicativo en este caso. Una población que requiere obviamente unas condiciones diferentes para estar en igualdad
y en equidad de condiciones como lo estaría cualquier otro grupo social. Para que no se te olvide, para que lo tengas en cuenta. La píldora incluyente con datos valiosos para ti. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les habla Camilo Velázquez, el director técnico del equipo de discapacidad. Un saludo a los oyentes del programa Otras Capacidades de la emisora Cuarta Estación. Y hoy vengo a contarles sobre el proyecto de Centro Integrado. El proyecto de Centro Integrado es un espacio complementario a la educación regular para personas, niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual entre los 6 y los 17 años en la ciudad de Medellín. Es un espacio que nosotros tenemos dispuesto en el corregimiento de San Cristóbal, donde promovemos la educación y el desarrollo creativo de los niños y niñas, donde nuestro objetivo es que al finalizar el proceso lleguen a tener habilidades para la vida diaria y para la independencia. Tenemos en este momento el proyecto de complementar ese proceso para que cuando finalicen el proceso de atención en el centro integrado salgan con habilidades para la búsqueda de un entorno laboral o una independencia específica. Para poder acceder a este beneficio es necesario que las familias y los niños, niñas y jóvenes se postulen cada año, en cada vigencia, en las jornadas de postulaciones que tenemos dispuestos en la alcaldía, que se hacen cada año a principio del año. Por lo general son entre enero y marzo de cada año. Así que los invito a que conozcan un poco más del proceso, que se puedan postular para cada una de las vigencias y bueno, tenemos atención para 200 niños, niñas y adolescentes en el ejercicio del Centro Integrado. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. La comunidad pregunta sobre educación inclusiva para la población con discapacidad y al respecto responde el subsecretario de la prestación del servicio educativo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, Jorge Iván Ríos Rivera. ¿Cómo va en Medellín la implementación del artículo 24 de educación inclusiva? En Medellín es muy importante entender que cumplimos en 3 aspectos muy importantes. Son 3 dimensiones el artículo 24 y están relacionados con políticas, culturas y prácticas pedagógicas. Ese es un esfuerzo que cuidamos a través del programa de la UAI. Allí cumplimos con las 3 dimensiones. ¿Hay alguna estadística para saber cuántas personas con discapacidad pueden acceder a una educación inclusiva en Medellín? A marzo 31 del 2024 se encuentran matriculadas en el sistema de CIMAT un total de 8.196 estudiantes, desde los 5 años hasta los 60 años. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Educación para las personas con discapacidad que no son aceptadas en ninguna institución porque tienen extra edad? Es tal vez un aspecto en el que tenemos que avanzar significativamente, porque allí nos encontramos con un problema, y es que la condición de extra edad nos genera una dificultad con respecto a los modelos flexibles. La Secretaría se encuentra en este momento haciendo toda una apropiación de metodologías adecuadas para satisfacer esta situación que se cruza entre condición de extra edad y discapacidad. A mí me gustaría saber cómo va la cobertura del programa de educación virtual asistida y si ya empezó este año, en 2024. Contarte que Medellín tiene en la modalidad de virtual asistida
la buena noticia de que empezamos a tiempo, empezamos el cronograma de acuerdo al calendario escolar y hoy tenemos más de 200 estudiantes asistiendo a la modalidad virtual asistida. Este es uno de los programas más hermosos que tiene la ciudad y que es cuidado y será cuidado durante los próximos 4 años. ¿Dónde y cómo se puede acceder al programa de educación virtual asistida de la Secretaría de Educación? Cada familia puede asistir en primera instancia a la institución educativa y si allí no hay cupo, asiste a la jefatura de la respectiva comuna y allí buscamos y localizamos el lugar donde podría llegar el estudiante. ¿A dónde puede acudir la familia cuando se le niega al joven o al niño con discapacidad el derecho a la educación? Este es uno de los aspectos muy importantes. Hoy tenemos en Medellín una gran intención de ciudad de recuperar matrícula en todos los ámbitos de ella y tiene que ver con la posibilidad de que puedan llegar a las instituciones educativas todos los niños en sus condiciones de manera natural y cuando pasa alguna situación donde se niega, ¿cierto?, el derecho a la educación, estamos completamente prestos a la atención del caso. Hacemos en primera instancia una conversación con el rector, en segunda instancia una conversación con el jefe de núcleo, en tercera instancia pues acudimos a buscar las condiciones para garantizar el derecho. Garantizar el derecho a la educación es nuestra mayor tarea y desde luego Medellín cuenta con una infraestructura educativa, con unas condiciones, con unas modalidades que permiten que eso suceda. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, y continuamos con la segunda parte del programa. Estábamos hablando de educación inclusiva, nos encontramos en la institución educativa CIESOR de acá de la Comuna 4 y pues obviamente que también hay que escuchar a los profes. Se encuentra con nosotros el señor Renzo Flores, profesor de la institución educativa. ¿Cómo está, Renzo? Muy bien, Robert, ¿y vos? ¿Cómo va todo? Bien, excelente, muy contentos acá en la institución. Cuéntanos cuáles son esos beneficios de la educación inclusiva para las personas con discapacidad y cómo aportaba la institución desde tu mirada como profe. Claro, Robert, trabajar en pro de la inclusión inevitablemente es trabajar en pro de la paz. Y no puede haber paz sin inclusión, porque la paz es con todos y para todos. Excelente, sí. Uno podría decir que la inclusión en la Francisco Luis, como lo decía el rector también ahora, termina siendo un proceso como a la inversa. Es decir, ese espacio que ya se había constituido para una especie de personas con discapacidad le abre las puertas a la gente que no lo tiene, a los niños que no lo tienen. Cuando uno dice que tiene que incluir a alguien, está dando por sentado que ya está por fuera. ¿Ven? Entonces más bien sería como pensar la inclusión en términos de, hombre, es que todos estamos incluidos, entonces más bien trabajémosles a prácticas no excluyentes, más que a prácticas incluyentes. Claro, y hay algo muy importante de lo que tú dices ahí, y es que, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad, ¿cierto? Discapacidad física. Nosotros hemos reevaluado la palabra o el denotativo de inclusión. Nosotros hemos dicho, hombre, es que cuando nosotros decimos hay que ser inclusivo, también somos excluyentes, ¿cierto? Porque todo debería ser para todos. La accesibilidad es universal, los derechos son universales. Entonces también hemos reevaluado y hemos dicho, hombre, ¿cómo cambiamos este concepto de la inclusión? ¿Cómo lo manejamos de otra manera? Porque siempre que hablamos de inclusión también estamos siendo excluyentes. Entonces creo que has tocado un tema muy importante ahí, que desde acá, en el ejercicio que se hace desde la institución, es muy importante y muy poderoso. Porque es que ni siquiera es trabajar a la inversa, es como todos estamos en el mismo lugar, independientemente de nuestra condición o de cómo somos o de esa discapacidad que tenés o de esa forma de pensar. Entonces creo que ha sido un valor agregado muy grande que se le ha dado a esta institución educativa. Procuramos tener muy claro que todas nuestras prácticas pedagógicas deben tener esa premisa.
no excluyamos a nadie. Entonces hay que pensar la práctica con unos buenos apoyos tecnológicos, con los apoyos humanos que nos ofrece la institución. Aquí tenemos modelos, intérpretes, tiflólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Quisiera uno que toda la sociedad gozara de este tipo de educación, este tipo de colegios. Pilas, nada de prácticas excluyentes, todos estamos aquí y tenemos capacidades diversas. Bueno, excelente. Qué bueno lo que nos contabas, pues, Renzo, frente a esa posición que tienes como profe, que es supremamente importante y valiosa, porque finalmente las personas evalúan el proceso también es desde el docente, ¿cierto? Y cómo se hace. Yolanda, ¿qué más? ¿Cómo estás? No sé si tienes alguna pregunta o continuamos con nuestro siguiente invitado. Bueno, Robert, entonces acá tenemos también, vamos a conocer algunos conceptos de las familias, y tenemos aquí como invitada a María del Carmen, representante de las familias. Bienvenida, doña María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Como decía Yolanda, yo soy María del Carmen, soy representante de las familias de la institución educativa Francisco Luis Hernández, a las cuales represento. En estos momentos estoy muy orgullosa de estar aquí en esta institución. Soy nueva en la institución, pero conozco la institución hace muchísimos años. Cada familia que está acá dentro de la institución con sus hijos, escogimos la institución porque vemos que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes han encontrado el lugar ideal, el lugar que necesitan para aprender en la diferencia. Como decía el profe aquí, somos todos somos institución educativa Francisco Luis Hernández para aprender dentro de la diferencia, para apoyarnos. Pues es que la función de nosotros como familias es apoyar la institución, apoyar nuestros niños. ¿De qué forma? Siguiendo las indicaciones que nos da la institución, apoyando los procesos que tiene la institución para con nuestros hijos, y siendo unas familias sensibles a la educación del otro, impartiendo este tipo de educación y compartiéndola con el otro, sensibilizándonos todos como familia de que en esta institución tenemos todo lo que necesitamos para aprender en la diferencia, porque las familias somos la base de la educación de nuestros niños. Nosotros traemos nuestros hijos a la institución a aprender, pero desde la casa vamos a sensibilizar con mucho amor el papel de nosotros como familias dentro de la institución. Que nuestros niños vengan acá con el amor que nosotros les dimos, a dar mucho amor por sus compañeros, a trabajar en equipo, porque me parece un trabajo indispensable, una metodología indispensable, el trabajo colaborativo y en equipo, para que logremos a corto, a largo, a mediano plazo todo lo que nos hemos propuesto cuando entramos nuestros niños a esta institución, y que la institución nos ha dado unos objetivos que obviamente vamos a lograr con ese apoyo de las familias. Ah, qué bien. Doña María, bueno, ya creo que de pronto vamos a resumir un poquito más. Tengo una pregunta muy puntual. ¿Cuáles son los beneficios de la educación inclusiva para las personas con discapacidad y cómo ha aportado a la institución? Bueno, hay muchos beneficios. Primero, el estudiante aquí se va a desarrollar en un medio social donde todos somos iguales, ¿sí? Donde él no va a notar diferencias para con él. Los estudiantes van a recibir la misma educación que recibe cualquier otro niño. Las familias nos vamos a sentir completamente seguras de que estamos en una institución que tiene el personal idóneo que necesitamos para que nuestros niños aprendan y se desarrollen en un medio social adecuado. También contamos con una institución que tiene los medios físicos y humanos para llevar a cabo esa educación en la diferencia. Tenemos aquí como invitado a Daniel Felipe como estudiante. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes?
No, pues yo me siento muy bien aquí en el Colegio Francisco Luis. Yo soy una persona que llegó desde el principio del año escolar, pero lo que he estado me he dado cuenta que las personas, digamos, con discapacidades son personas muy talentosas y que este colegio apoya el talento que tienen estas personas, y es un colegio que tiene ese don, esa capacidad, uno de los pocos colegios que apoya a las personas con discapacidad, y eso me hace sentir seguro en un hábitat donde todos, como dijo María del Carmen, todos somos iguales y para todos es la misma educación y igualdad de escolaridad. Bueno, no, ahorita antes de empezar el programa hablábamos con Daniel. Realmente es un chico muy teso, con unas habilidades comunicativas muy sorprendentes. De verdad que ustedes se quedan pues maravillados, digámoslo así, por la forma en que él se expresa y habla. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso con los profes, cómo te has sentido con cada uno de ellos, y a raíz de lo que has hecho aquí en la institución. También contabas que has hecho otras cosas por fuera, como de la ciudad, que habías escrito algo para un colegio en Barranquilla. Todo lo que tú aprendes acá, todas las herramientas que te dan, te sirven para que vos le des un valor agregado a tu vida y hagas esas cosas tan maravillosas que contabas ahora. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, yo salí en un periódico, escribí una columna en un periódico en Barranquilla. Se llama La Lupa Curiosa. Ah, chévere. Y salí en La Voz de Colombia, Bésame, y es algo que ha dado la oportunidad de crecer y apoyarme en el sentido de comunicarme, y eso es lo que me ha dado el día de hoy esas expresiones comunicativas tan buenas, como dices tú. Que claro, eso hace parte de lo que haces acá, ¿cierto? Sí. Cuéntanos así rapidito esos profes que vos digas, uy, este es el profe más teso, es que vos digas como no, yo este profe, ese es un bacán. Bueno, el profe más bacano para mí es Renson. Que nos acompaña de acá. Que nos acompaña acá porque el profe Renson, cuando, por ejemplo, yo estoy quedado en un tema de matemáticas, él me ayuda. Él es la persona que me explica todo meticulosamente. Él es el que me apoya, él es el que dice Dani, nos da consejos a mi amigo y a mí. Y entonces el profe Renson es un profe muy bacano para mí, porque es un profe que se dedica meticulosamente a enseñarle bien a los estudiantes. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. Bueno, mi nombre es Olga María Alzate, soy docente del grado tercero de la institución educativa Fe y Alegría Luis Amigo. La parte pues del docente como tal, cuando asume un estudiante, varios estudiantes que nos ha tocado con discapacidades o con dificultades o necesidades que todos tenemos, pienso que ahí lo más fundamental es la actitud con la que se tome. Que faltan recursos, sí, faltan apoyos también. Uno en la universidad no logra aprender ni sabérselas todas, pues como la varita mágica para atender a un niño con discapacidad visual o a un niño con discapacidad auditiva, a un niño con trastorno de comportamiento, con autismo, etcétera. Pero pienso que nosotros pues nos mantenemos actualizando, entonces leer un poquito de eso y compartir la experiencia con otros docentes es muy importante. Mi nombre es Iván Valencia Castaño, yo soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia de la Universidad Nacional, y soy docente de Ciencias Sociales y Economía y Política en la Monseñor Francisco Cristóbal Toro. Con la educación inclusiva hay una seria dificultad, y es que los docentes profesionalmente tenemos competencias para trabajar con diferentes necesidades especiales, pero la dificultad principal es cómo está compuesta o cómo está organizada la educación en Colombia, donde son salones que están entre 40 hasta 50 estudiantes, y que un estudiante con necesidades educativas especiales necesita un acompañamiento más concreto, más especial, más personalizado. Mi nombre es Girlesa Acevedo Palacio, docente de la institución educativa Campo Valdés de la ciudad de Medellín. Atiendo el grado segundo
orientando todas las áreas del conocimiento. Mira, yo sí me siento con capacidad. A pesar de no tener la formación de base, cuento con toda la disposición para apoyar y eliminar barreras actitudinales que son las más fuertes cuando se busca acompañar estos procesos. Mi nombre es Oscar Buenaventura, soy profesor de Tecnología e Informática, Institución Educativa Campo Valdés. Este año oriento desde octavo hasta 11º. Respecto a la pregunta, si me siento preparado, sí, también me siento preparado, teniendo en cuenta también que no es mi formación de base, pero a medida que han pasado los años, el acompañamiento de la profesional de apoyo nos han dado muchas herramientas para poder asumir de la manera más diligente este asunto, ¿cierto?, de la inclusión. Tenemos no solamente población con diagnóstico, pero también tenemos población migrante, tenemos población que tiene algún tipo de dificultad. Entonces nosotros apoyamos, intentamos flexibilizar el currículo, los tiempos de entrega, cómo se evalúa. Caterine Giraldo, lengua castellana. Yo soy de la institución educativa Francisco Cristóbal Toro. Me siento medianamente capacitada, ¿cierto? Porque la inclusión es un tema muy amplio y también hay discapacidades muy amplias, ¿cierto? Cognitivas, físicas, comportamentales. Hemos recibido varias capacitaciones para hacer el DUA, para hacer el PIAR, para hacer los ajustes razonables. Es como ir conversando con el estudiante a ver de qué forma se le puede llegar, ¿cierto? Qué estrategias, cambiar en el aula si no aprende de una forma, entonces cambiar la estrategia y la actividad, los materiales. No todos somos audiovisuales, no todos aprendemos por la escucha, por la escritura, por el dibujo, también la pintura. Pero sí, en general la institución ha hecho un buen trabajo con el aula de apoyo para capacitarnos, para recibir a estos estudiantes. Mi nombre es Andrea Tamayo Arizmendi, soy docente de la institución educativa Fe Alegría Luis Amigo y este año tengo asignado el grupo de aceleración del aprendizaje. Sabemos que no es lo mismo atender una población regular 100%, porque sus procesos siguen siendo mucho más amplios, más abiertos y más rápidos que un niño con discapacidad. Sin embargo, si uno como docente al inicio del año realiza una caracterización de vida e identifica cuáles son las personas que pueden acompañar estos procesos y cómo podemos involucrar a la comunidad educativa en general, incluyendo a la familia, considero que es la oportunidad que ellos puedan adquirir logros y que las competencias, así sean básicas, le permitan adquirir una formación que posiblemente no sea acorde a su ciclo vital, pero que de manera más lenta lo puedan lograr. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, regresamos al programa, escuchábamos la voz de algunos profesores de otras instituciones educativas de acá de la Comuna 4 que nos contaban su percepción frente al tema que estamos escuchando el día de hoy, que es la inclusión, la educación inclusiva. Ahora queremos saber, Juliet y Renzo, qué piensan, ¿cierto? ¿Qué hace falta para preparar mejor a los educadores y mejorar en general el proceso de la educación inclusiva? Bueno, observando las distintas versiones de los maestros, creo que se hace un retrato importante de lo que ocurre tanto a nivel de comuna como de ciudad y de país. Tenemos una amplia gama de visiones y perspectivas frente a la educación inclusiva. Sin embargo, prevalece en los discursos de estos maestros una apertura que realmente está mostrando que se ha venido avanzando de ese modelo de segregación donde pensábamos que la escuela era un lugar exclusivo para unas personas con unas características de normalidad, las cuales obviamente no hacen parte del ser humano. El ser humano en sí mismo es diverso en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de comportarse. Entonces creo que ahí hay una ganancia y lo que debemos hacer es seguir generando esa conciencia y esa apertura en los maestros para que aprovechen los recursos que hoy en día hay. Tenemos, por ejemplo, en las instituciones, equipos de apoyo que están de manera permanente. Cada institución oficial de Medellín cuenta con su docente de apoyo pedagógico. Ellos están precisamente ¿para qué? Para acompañar, para asesorar, para capacitar. Lo que pasa es que a veces encontramos muchas barreras también actitudinales, donde el otro tiene, digamos, esa reserva y no quiere dar ese paso.
Sin embargo, creo que la misma realidad nos ha mostrado que cuando hay esa apertura, esa disposición y ese sentido de ser maestro, se puede trascender y dejar de ver la dificultad en la persona, en el estudiante, y más bien identificar esas barreras que están limitando para que ese estudiante pueda aprender, participar, interactuar. Entonces es una invitación a los maestros a que se den la oportunidad, que sean garantes de ese derecho que tienen todos los estudiantes y que de manera muy, muy sentida se permitan aprender, porque esto es un camino de aprendizaje constante. Nadie, así haya estudiado una licenciatura o tenga una maestría en educación especial, educación inclusiva, tendrá todas las herramientas. Entonces la apertura es importante para poder tener respuestas oportunas y pertinentes en cada caso. Bueno, en mi caso, Robeiro, pues coincido tremendamente con Juliet, que el principio de todo esto es la disposición que uno tenga, la voluntad como concepto fuerte. Nada puede moverse en lo humano sino parte de ese motor que llamamos voluntad y que es el que nos permite en últimas entender los retos de la educación no únicamente como un reto sino también como una especie de posibilidad. Les cuento rápidamente, cuando yo llegué al colegio yo no me sentí capacitado para estar con los chicos. Yo venía preparado desde una facultad donde estudié historia, luego estudié una maestría en filosofía y llego a la Francisco Luis. Y mi primera pregunta fue, bueno, ¿qué tan capacitado estoy? ¿Cómo me siento para atender a estos niños? Me sorprendió mucho, sentí cierto impacto, pero también me di cuenta inmediatamente que era un asunto de esto que llamo yo, pues entonces la voluntad, ¿cierto? Y si uno es garante de derechos, de posibilidades en el aula, si uno empieza a hacer ejercicios de participación, de equidad en la ley y en todas las prácticas que hagamos, pues llevamos eso presente, pues entonces estamos atendiendo con calidad, que es uno de los principios importantes para la inclusión. Estamos apoyando a esas familias y a esos muchachos que necesitan que no solo pues la familia y el colegio aporten, sino que también el gobierno, la sociedad en general. Tenemos que cambiar el chip, por así decirlo, ese chip hacia la voluntad y una voluntad que entiende el mundo en plena diversidad. Bueno, perfecto, yo creo que ustedes abren pues como ese espectro todavía mucho más de frente a lo que es este tema de la educación inclusiva y dan una reflexión, ¿cierto? Yo creo que todo parte, como ustedes lo dicen, desde la base del ser humano. ¿Qué podemos hacer como sociedad para aportar o normalizar la educación inclusiva? Bueno, como sociedad debemos de alguna manera trascender el miedo. Ahorita el profe Renson lo mencionaba y creo que es algo que pertenece al discurso de muchos maestros, de muchos directivos, porque con sinceridad dicen, ves que me da temor recibir un estudiante con estas características. Pero también es entender que el miedo es un sentimiento natural. ¿Qué debemos hacer? Trascenderlo, darnos la oportunidad de decir, vamos entonces a ver qué podemos hacer. No sé qué hacer, me da temor, pero vamos a ver cómo logramos juntos encontrar una respuesta. Entonces creo que es indispensable que podamos entender ese sentido social de la educación. Entender la otredad como un valor del ser humano es lo que nos va a permitir realmente comprender que todos hacemos parte del otro. O sea, tú eres mi otro, yo soy tu otro, y en ese ejercicio de que todos somos el otro nos tenemos que reconocer y valorar. ¿Qué tienes para decir, Renzo, con respecto a la pregunta? Hilar un poco con lo que termina Juliet. No hay sociedad que no esté compuesta por individuos. Esos individuos es la otredad, ¿cierto? Pero hay que dar el paso de ser individuo a ser sujeto social. Cuando hacemos conciencia como individuos de que somos sujetos sociales por naturaleza, pues entonces nos encontramos aportando a esa conciencia social, ¿cierto? Desde nuestro propio día, desde nuestro propio quehacer, desde esa propia individualidad. Nosotros como sociedad, y me cuesta tener que reconocer eso, pero es lo que nos muestra la historia de Colombia, hemos sido profundamente segregacionistas, tremendamente violentos, tremendamente excluyentes. Si yo reconozco que el otro es, y yo pues también soy, pero que pese a eso pues somos distintos, ¿cierto? Pues habrá algo de qué hablar, algo que discernir, algo que acordar, y hay que educar para eso. Nosotros desde la sociedad misma, los medios de comunicación,
los papás, los odontólogos, los médicos, los abogados, tenemos como sociedad que trabajar constantemente para esa inclusión. Si no nos convencemos de eso, la tarea le va a quedar solo a la escuela y ¿por qué no solo a la familia? Es importante entender que no podemos encontrar situaciones ideales para actuar y no esperar a que las otras cosas se den para hacer lo que nos corresponde. Esa era la reflexión que quería dejar para cada uno de ustedes. Bueno, llegamos al cierre del programa del día de hoy. Agradecerle a Yolanda, a Sofía que nos acompañó, a Andrés Manrique en el set y a los profes, a Juliet, a Renzo, también al director que nos abrió las puertas del Francisco Luis Hernández Betancourt, más conocido como el César, también a la señora Carmen que nos acompañó como representante de familias, a Daniel, el estudiante que pues ya se fue porque tiene que ir a clase. Entonces bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.